Primero del Centro de Salud de Puerto Real. Muy bien. Bueno, pues nada, les voy a poner una presentación que es cortita, pero que creo que puede ser de interés y puede generar conversaciones aquí interesantes, ¿vale? Es una manera en la que se pueden clasificar los alimentos, me parece que es la manera más adecuada para no complicarnos la vida, sobre todo a la hora de comunicarnos con el paciente, ¿no? Que es lo que se pierde en muchas ocasiones, porque cuántas veces nos ha pasado en consulta que cómo le explicas tú qué tiene que comer, qué no tiene que comer, y al final eso se diluye, ¿vale? Pues una clasificación nueva el por qué empezar a hablar de esto, pues la verdad que en la bibliografía científica se utiliza mucho. Hoy por hoy el tema de los ultraprocesados sobre todo, ¿vale? Hay bastante bibliografía respecto a ello y eh, tanto relacionando con enfermedades crónicas como con obesidad, como con cáncer, como con un montón de enfermedades y se está utilizando mucho esta manera de clasificar los alimentos. Luego porque nosotros mismos a la hora de hablar a los pacientes hablamos siempre de que evitar, ¿no? Pues evitamos grasas, evitar azúcar. ¿Hasta qué punto creéis vosotros que pueden entender ese concepto los pacientes, ¿no? O sea, evitan grasas, ya van al comercio, van al supermercado y lo compran todo sin grasa y ya están comiendo bien, ¿no? O sin azúcar, pues ya está, pues me lo compro todo sin azúcar, la Coca-Cola cero, la Pepsi cero, lo otro. Sin embargo, pues puede llegar incluso a ser hasta contraproducente, ¿no? Porque a lo mejor puede entender que el no comer azúcar, pues ya no puedo comer fruta. Y sin embargo, comer fruta es un factor protector de la salud. O dejo de comer grasa y puedo tener una vitaminosis por no comer grasa. Entonces, lo veo más razonable en la clasificación de los alimentos de la manera que nos propone esta clasificación, ¿no? Esto ya está llegando a la población, la verdad que a muchas personas con las que yo hablo, sobre todo a gente joven, ahora que estoy con el grupo de pediatría, tú le hablas de los ultraprocesados y saben lo que es, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se clasifican, ¿no? El grupo 1, que es el de los alimentos frescos o mínimamente procesados, ¿vale? Y ahí tendríamos dos, el que no está procesado para nada, se come tal cual se cultiva y se recoge, o el que está mínimamente procesado, ¿no? El que a lo mejor le han quitado la cáscara, como puede ser el arroz, o a lo mejor está congelado simplemente, tiene un mínimo procesamiento. El grupo 2, que es el de los ingredientes culinarios, ¿no? Que se utiliza mayormente pues, para darle mayor sabor o enriquecer los alimentos. Ahí están también incluidos la sal y el azúcar. Este grupo también tendríamos que tenerlo en cuenta a la hora de dar recomendaciones saludables a nuestros pacientes. El grupo 3 pues incluiría la unión del grupo 1 y el grupo 2, ¿no? Y hay de tener en cuenta pues lo típico que siempre podemos utilizar en la consulta de que si tiene mucha sal, que si tiene mucho aceite, que se utilizan como conservantes, o incluso aquellos alimentos que puedan contener azúcar porque se utiliza también como conservante. Y el último grupo pues, sería el grupo de los ultraprocesados, ¿no? Que están elaboradas pues, a partir de otros alimentos. No se suele reconocer cuál es el alimento origen, porque tiene muchos ingredientes. Para reconocerlos habría que leer el etiquetado y saber qué es lo que lleva, pero como norma general yo a los pacientes lo que les suelo decir es que son alimentos que suelen llevar más de 5 ingredientes y los primeros suelen ser harinas, azúcar, grasas, pero sobre todo pues suelen venir empaquetados y en un plástico. Pasa que, bueno, vienen alimentos buenos procesados, vienen también en plásticos, ¿no? Congelados y demás. Pero bueno, siempre sabemos cuáles son, ¿no? Todos sabemos cuáles son y quizás si tuviésemos ese concepto de ultraprocesado bien determinado y que la población lo conociese, pues nos resultaría muy cómodo de cara a pasar consulta y dar buenas recomendaciones, ¿no? El propósito de estos alimentos, pues es ¿qué es, no? Alimentos que la marca los preparan así pues, para hacerlos atractivos, para que sean duraderos, para que se vendan, ¿no? Para que se vendan con facilidad. Los más usuales pueden ser las bebidas azucaradas, la bollería, los aperitivos, galletas, lácteos, mermeladas, precocinados, las carnes procesadas. De hecho, las carnes procesadas es el más característico de que te crees que estás comiendo algo que no es en realidad, ¿no?
Si tú quieres comer un alimento proteico, pues a lo mejor es fácil que te puedas hacer pues un mulito de pollo o una pechuguita de pollo. Sin embargo, ¿cuántos hay que decimos, no, me he puesto a dieta, pues voy a empezar a comer pues jamón de York, que es muy sano? Pues, el jamón de York, lees los ingredientes y la mayoría lo único que tienen es fécula de patata y a lo mejor tiene un 30% de carne. Bueno, mira, Javier Sánchez Perona es un investigador del CSIC, también es profesor en la Universidad de Sevilla, y encontré este artículo que es muy interesante sobre cómo se diseñan y son muy apetitosos los alimentos procesados, pero lo más llamativo es esto, ¿no? Que el 10% de los ingredientes, o sea, el 10% del presupuesto de producir ese alimento es el de los ingredientes. El resto se destina al envasado y al marketing. Entonces, luchar contra eso es imposible, es una batalla que tenemos perdida con los usuarios. Pues es lo que nos ha tocado, ¿vale? En la época que nos ha tocado y yo creo que es el culpable de lo que ocurre, ¿no? Es como lo define él, que esto es cortito. No poner las gafas, sino... Ahora, ya. Son alimentos que tienen un procesamiento. Espérate porque esto no se oye ahora. ¿Le da audio? Es que no se oía. Son alimentos que tienen un procesamiento industrial muy alto. Son alimentos que son nuevos por sí. Ay, te ha hecho algo. Son alimentos que tienen un procesamiento industrial muy alto. Son alimentos que son nuevos por sí mismos. Además, suelen tener grandes cantidades de grasas saturadas, de azúcar o de sal. Y luego tienen ingredientes o componentes que no son frecuentes en las cocinas. Cuando los consumimos, el cerebro se encarga de mandarnos una señal de placer en forma de dopamina. Hay personas que cuando empiezan a consumir ese tipo de alimentos son casi incapaces de parar. Y claro, cuanto más se consume, más se vende, así que para la industria eso es un negocio. No hay que poner en duda que los alimentos ultraprocesados son seguros. Lo que ocurre es que son alimentos que cuando consumimos en exceso pueden incrementar los riesgos de que padezcamos enfermedades de tipo metabólico, la mayoría de ellas asociadas al sobrepeso y a la obesidad. El mayor problema que se encuentra con este tipo de alimentos es ese, el de que ese hábito es muy difícil de eliminar. Yo cuando daba las charlas antes con los pacientes adultos te lo decían, cuando ya hacían amistad contigo te lo decían, dices que es muy difícil, es como dejar el tabaco, es muy difícil. Sí, sí, peor, porque el tabaco por lo menos está regulado y demás. Bueno, mira, a modo de... me lo encontré, es una aplicación, igual que hay muchas aplicaciones, una aplicación para poder detectar cuáles son alimentos ultraprocesados, pero vamos, a mí me parece innecesaria. Pero bueno, por si queréis bichearlo, ¿vale? La escaneáis el alimento que estáis buscando y os dice si es ultraprocesado. Lo que pasa es que es abierta, es una base de datos abierta, la puede utilizar mucha gente y puede llevar a error también, porque hay veces que también, es que uno de los puntos que clasifican el ultraprocesado es si tiene mucho impacto medioambiental. Entonces, de cara a la salud tampoco creo que sea muy... Pero bueno, es interesante bichearlo. Bueno, yo creo que en resumen, cuanto más fresco y menos procesado, más saludable, ¿no? Al final, yo creo que lo que tenemos que dejar claro con nuestros pacientes es que si van a comprar al supermercado,
de todos los pasillos del supermercado, es que de donde no tienen que moverse es de 2 pasillos, de donde están los productos frescos, ya está. El resto tiene que ser anecdótico, el pasar por esos pasillos. Y tan sencilla como esa tiene que ser la charla que demos nosotros, los minutitos que tengamos para hablarle a ellos. Luego hay otra cosa muy importante que me parece oportuno hablarlo hoy en la charla, que es cuidado con las declaraciones de salud que hacemos, ¿no? Con esas declaraciones de que pues, come esto porque esto es bueno para esto, para lo otro, ¿no? Los nutrientes no son buenos per se, ya lo estamos hablando en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Lo que tenemos que hablar es de hábitos en general. Entonces, aquí podéis ver si queréis, aquí vamos a dar un PDF que es que está muy regulado. El tema de las declaraciones de salud de los alimentos está muy regulado. O sea, si está regulado, no vamos a nosotros a tomarnos la libertad de hacer declaraciones de salud que ya tiene que estar regulado por ley, ¿vale? Y luego, con respecto al tema de la evidencia en nutrición, hay una página que yo ya la recomendé por ahí, no sé si la conocéis los demás, Nutrimedia. Me gustaría que echasen un vistazo para que la conozcáis porque pertenece a la Universidad Pompeu Fabra, creo que es como se llama, ¿no? De Barcelona. Sí, aquí está, Pompeu Fabra, y explica muy bien cómo se realizan los aportes científicos, ¿no? Para poder decir que algo tiene, es beneficioso, ¿no? Tiene beneficios para la salud. Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo donde él lo explica, ¿vale? Me parece bastante interesante. En la prensa y en Internet encontramos infinidad de mensajes sobre alimentación y salud. El chocolate negro es bueno para el corazón, el pan blanco engorda más que el integral, la carne es cancerígena, los alimentos sin gluten son más saludables. ¿Hasta qué punto son ciertos estos mensajes? En Nutrimedia damos respuesta científica a preguntas sobre nutrición y analizamos la veracidad de algunos mensajes. ¿Cómo analizamos la veracidad de los mensajes sobre nutrición? El protocolo de evaluación de Nutrimedia incluye 4 pasos. Para poder buscar la respuesta en los estudios disponibles, es necesario formular la pregunta en términos precisos, tal y como se la plantean los investigadores. Así, por ejemplo, el mensaje «El chocolate es bueno para el corazón» se traduce en la pregunta de investigación «¿En la población general el consumo de chocolate se asocia a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular?». La respuesta a cada pregunta se busca entonces en las bases de datos de la literatura científica. Se priorizan por este orden las guías de práctica clínica que se basan en las mejores pruebas científicas disponibles y las llamadas revisiones sistemáticas, que son resúmenes de los resultados de toda la investigación disponible. A continuación se describen y resumen las pruebas científicas encontradas y se evalúa su grado de certeza. Para ello se usa el sistema GRADE, considerado como el método de referencia en medicina para medir la certeza de los resultados de la investigación. Finalmente, el resultado de este análisis se traduce en una conclusión sobre el grado de veracidad del mensaje analizado. Como resultado, clasificamos el mensaje analizado en 4 categorías: cierto, probablemente cierto, posiblemente cierto e incierto. Cuando el mensaje va en contra de los resultados científicos, lo clasificamos también en 4 categorías: falso, probablemente falso, posiblemente falso e incierto. En Nutrimedia encontrarás más información sobre el método de evaluación, sobre qué es la certeza de los resultados de la investigación y sobre el sistema GRADE. También encontrarás una explicación detallada de cada mensaje evaluado. Si queréis. Se puede buscar en la página de Nutrimedia, tú puedes buscar, hay de todo, vamos, se puede buscar, ¿eh? Y lo interesante es descargarse el informe técnico.
Al ver el informe técnico, luego te viene en verdad qué es lo que se tiene que decir, debería de ser el mensaje más oportuno a la población general. Aquí estamos hablando siempre de la población general. ¿De acuerdo? Pues listo. ¿Alguna